Sin dudas, vivimos en un mundo maravilloso y dinámico, que muestra una población que, día tras día, crece a un ritmo muy acelerado. Se estima que en la actualidad existe un aproximado de 7.300 millones de personas en el planeta. No obstante, y como muestra de incremento demográfico, se calcula que para el 2030 la cifra aumente a 8.400 millones. $8.400 millones de personas en el mundo para el año 2030. De veras que la noticia no es halagüeña, porque si en la actualidad somos apenas 7.300 millones de seres humanos en el globo terráqueo y se calcula que en solo 14 años seremos 8.400 millones, o sea, 1.000 millones más, y con 1.000 millones más de personas, los problemas que se nos están presentando serán aún mayores. Las viviendas, por ejemplo. El dilema de la vivienda a nivel mundial es alarmante. Y si dentro de poco más de una década, en el mundo van a interactuar 1.100 millones de personas más, no solo hay que pensar en darles cobija, sino alimentos. Y esa es otra de las grandes incógnitas a enfrentar: la alimentación. Porque si en la actualidad existen millones de seres humanos que no comen para vivir, sino viven para comer, el enigma, el acertijo, el jeroglífico está en descifrar qué sucederá dentro de unos años más. Sin dudas que para suplir la demanda alimenticia de esa cantidad de pobladores, se va a necesitar un incremento considerable de productos comestibles. Pero cabe repetir la pregunta: ¿cómo se va a resolver el problema de la alimentación en el mundo? Sabemos que tenemos una población creciente que va aumentando no solamente en Paraguay, sino que a nivel mundial hay una exigencia alta por alimentos, ¿verdad? Y los países desarrollados están pidiendo alimentos de calidad, y para tener alimentos de calidad necesitamos tener todo ese control de trazabilidad. Y con las máquinas que hoy nosotros estamos ofreciendo en el mercado, con los equipamientos de agricultura de precisión, justamente nos permiten tener todo el histórico de lo que hace el productor en la parcela, ¿verdad? Hasta que llegue eso a la góndola del supermercado. No pocos aseguran que la agricultura es la principal actividad para abastecer dicha demanda, porque la necesidad de producir más alimentos se traduce en miles de extensiones de cultivos, hecho que, de alguna manera, resulta muy positivo para un país agrícola como el nuestro. Aunque, y también es sostenido por entendidos, la tendencia para el 2030 será crear y el promover nuevos mecanismos para producir más en menos extensiones. Con el uso de nuevas tecnologías, innovaciones y mejores manejos. Pero a su vez, esto nos obliga a pensar
de manera urgente en el futuro de los recursos. Por estas razones, expertos en la materia refieren a la agricultura sustentable como la solución futura a la gran demanda alimenticia que se nos avecina. ¿A qué llamamos agricultura sustentable? Según el diccionario, el término sustentabilidad refiere al equilibrio existente entre una especie con los recursos del entorno al cual pertenece. Básicamente, la sustentabilidad lo que propone es satisfacer las necesidades de la actual generación, pero sin que por esto se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, algo así como la búsqueda del equilibrio justo entre estas dos cuestiones. En pocas palabras, la agricultura implica el uso racional y eficiente de los recursos naturales, donde los procesos de producción deben ser amigables con el medio ambiente. No hay otra. Una agricultura que no sea sustentable es mirar a corto plazo. Pero, claro, también hay que entender que todo esto se ha venido desarrollando. ¿En qué sentido? Hoy en día conocemos mucho más que lo que se conocía hace 10 años y que se conocía hace 20. Entonces, hoy en día y cada día sabemos más de qué podemos hacer para que nuestra tierra continúe teniendo los nutrientes que tiene o mejorando los nutrientes para poder producir mejor. En el futuro, ojalá esto le toque a mi hijo, ojalá esto también le toque a mis nietos, ¿verdad? Así como a mí me ha tocado. Y ellos tendrán que tener una tierra que sea productiva. ¿De qué me sirve a mí tener una tierra que en poco tiempo se vuelva improductiva? Estamos de acuerdo que si bien muchos son los factores que determinan que la agricultura sea sustentable, aunque no el único, el suelo es considerado como su recurso fundamental, ya que al ser la capa superficial de la corteza terrestre, es donde crece la vegetación y además se convierte en protagonista de la convivencia de numerosos organismos. Mencionar el vocablo suelo, en términos agrícolas, es señalar una sólida e imprescindible estructura de vital importancia para el desarrollo de la vida. Además, sirve de soporte a las plantas y le proporciona los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo. El suelo es un sustrato donde se desarrolla la vida vegetal y ese sustrato se forma, cuando se forma la tierra, se forma a través de la degradación de las rocas. Por efecto de calor y temperatura las rocas se van rompiendo y cuando se van rompiendo se producen 3 tipos de partículas que finalmente constituyen el suelo: arena, limo y arcilla. La combinación de ellos da como resultado la fertilidad del suelo y la productividad del suelo. Los suelos arenosos pierden sus nutrientes y tienen menos nutrientes porque los nutrientes se lixivian. Y los suelos arcillosos retienen muchos nutrientes por una carga eléctrica, no largan los nutrientes. Entonces, si nosotros hacemos una comparación entre un suelo arcilloso y un suelo arenoso, el suelo arcilloso siempre es mucho más fértil porque tiene un nivel de nutrientes mucho más alto. Toda la franja del Paraná son los suelos más fértiles y productivos del Paraguay y ahí se desarrolla toda la agricultura empresarial del Paraguay. Nosotros tenemos que remarcar que Paraguay tiene una agricultura empresarial de primerísimo nivel y con un nivel de tecnología muy alto. Después tenemos los suelos marginales que normalmente se usan para ganadería. Y después en el Chaco tenemos varios tipos de suelos, pero voy a hacer un análisis sencillo. Tenemos el Bajo Chaco donde hay suelos arcillosos y esos suelos arcillosos retienen mucha agua.
y entonces se usan como campos de cría. Y los niveles de nutrientes no son altos, contrariamente a lo que mucha gente piensa. Y el Alto Chaco, que tiene los suelos sumamente fértiles,